Hola, buenos días o bueno, buenas tardes, según a la hora que me escuchéis. Bueno, ya creo que me conocéis, soy Belén Calagorro y voy a hacer una de estas cápsulas de formación. En este caso es de formación en el impulso, en la universalización del uso de la bici. Cómo conseguir que más gente pues utilice la bici. Voy a hablar un poco de por qué es necesaria la formación, a quién podemos dirigirnos, qué colectivos, un poco la historia y los requisitos técnicos de proyectos de formación que estamos realizando aquí en el territorio, esos niveles de aprendizaje que requiere la formación y algunas estrategias adoptadas a escala poblacional. Bueno, entonces, sin más, paso a hablar de bueno, os voy a contar o esta cápsula la voy a transmitir sobre todo, aparte de por mi experiencia profesional, siempre intentando conocer mejor otros proyectos, a través de la experiencia práctica que he desarrollado en diferentes niveles territoriales. En el Aula de la Bici, que es la organización en la que trabajo en Valencia, a nivel local y que realizo algunas colaboraciones y proyectos y formación. Entonces, tengo contacto directo con las personas o las usuarias finales, si queremos decir, pero también realizo proyectos a nivel nacional y a otros niveles municipales, coordinando esos proyectos y transmitiendo metodologías y creando proyectos que impulsen el uso de la bici. Y esto lo realizo con Factoría de Ciclistas, que muchos de vosotros y vosotras conoceréis, que es una organización de entidades que realizamos formación ciclista y que colaboramos en muchos casos con Convici o en la mayoría de nuestros proyectos, y que hemos creado la metodología Una Bici Más. Es una metodología que he intentado pues darle calidad al trabajo que ya estábamos realizando y que a lo largo de la presentación os voy a explicar en algunos momentos. Estas colaboraciones que digo, también hemos realizado diferentes documentos y proyectos con la red de ciudades por la bicicleta, y siempre me gusta nombrarlo y sobre todo hoy. Y una de las cosas de las que más voy a hablar hoy es de un documento que tengo aquí, uno de los, os pondré el link, no sé si se ve, no, no se ve aquí. Bueno, es una guía de formación en movilidad ciclista para municipios. Desde la teoría a la práctica un poco explicamos cómo poder implantar la formación ciclista. Y esta es una de las partes que más voy a explicar en la presentación de hoy, porque creo que os puede interesar cómo podemos conseguir implantarlo en un municipio o a otros niveles territoriales. Primero, me gusta hablar de lo que he dicho que iba a ser, por qué es necesaria realizar formación. Esta gráfica la utilizo en mis presentaciones desde hace mucho tiempo y creo que sigue, para mí es muy gráfica y sigue siendo útil. Aquí, como veis, se habla de las diferentes etapas en la evolución o en el desarrollo de una ciudad para implementar o normalizar el uso de la bici, y qué esfuerzos, presupuestos o proyectos deben ser implementados en las diferentes etapas de crecimiento del uso de la bici. En la primera línea o en la de la izquierda están las ciudades que entendemos que son en una fase de comienzo, que en realidad en todo el territorio de España las ciudades estamos en este nivel. Pero bueno, hay algunas ciudades que van avanzando y también tenemos que ver hacia dónde tender. En todo caso, sabemos que los proyectos o el presupuesto dirigido a infraestructura es muy importante, porque es muy necesario el cambio en el espacio público y la mejora y la visibilidad del calmado del tráfico o de la capacidad que le da a la bici y a los desplazamientos activos en la ciudad, el cambio en el viario. Pero también es necesario realizar promoción. Veis que lo verde que nombraba, que es la infraestructura, es lo que más hay en la fase de comienzo, pero las tres partes más elevadas, o sea, más en la parte superior, que es animar, convencer y recompensar, incluso en la parte inicial es muy necesario darle un impulso. En la parte de animar podría ser lo que entendemos que es más relacionado con la formación, pero también debemos convencer a través de la información y la formación
Y bueno, a través de la formación o de cursos y talleres podemos también llegar a recompensar, ¿no? A los usuarios de la bici. Entonces, como veis, incluso en esas ciudades que están muy evolucionadas y que son líderes en el uso de la bici mundialmente, siguen necesitando y cada vez más esa parte de promoción. Como veis, la infraestructura puede ser que en unos estadios más adelantados ya no requiera tanto impulso, que siempre es más de la mitad, pero y la promoción y la formación que está incluida debería también tener una parte más importante. Dicho esto, también me gusta hablar del hecho de que a más ciclistas, más segura es la ciudad, no solo para los ciclistas, sino para todos en general. En las ciudades pro bicicleta la gente se siente más segura en sus bicis. En estas teorías de safety numbers, que son teorías inglesas, pero bueno, que están muy contrastadas y muy confirmadas en muchos estudios de la academia, nos hablan de que a más ciclistas o más uso de la bici, más kilómetros realizados en bicicleta, el porcentaje de gravedad de las lesiones, de los accidentes, es más leve o baja más y hay menos accidentalidad también. Y esto puede ser porque las personas conductoras son más conscientes de la presencia de ciclistas y se anticipan mejor al comportamiento, también porque muchas personas que conducen motorizados también son ciclistas, a más uso de la bici, más posibilidad y que todos tengamos la opción o la posibilidad de plantearnos usar la bici, que no ocurre en estas ciudades donde no se usa tanto, y también que haya más gente yendo en bici conduce a una mayor voluntad política para mejorar las condiciones de la circulación ciclista o de las personas que vamos en bici. Y también menor uso de la bicicleta suele ir acompañado a menor uso del coche y a mayor seguridad en el conjunto del viario, ¿no? Esa es una gráfica que he puesto de tantas que podemos sacar de estos estudios o artículos sobre la seguridad contabilizada en los números, ¿no? O que se visibilizada por los números. Luego, este es otro estudio que se realizó aquí en Cataluña relacionado con el impacto de la formación ciclista para personas adultas, que luego contaré un poco las características. En este estudio de Steranaya, Biciclot, Inspires y S Global, lo que quisieron es ver qué es lo que en realidad puede aportar a la persona, no solo tener más conocimientos y habilidad en el uso de la bici, que por supuesto se entiende que en la formación ciclista debe ser los mínimos, sino también otros beneficios que pueden ser como más sociales o no tan tangibles a priori, ¿no? Y entonces pues nos nombran la superación personal, la autonomía, la conexión social, la salud en general pública, ¿no? Y de la persona en concreto. Entonces estos estudios nos ayudan mucho a dar más argumentos para que sea más visible y veamos la importancia de realizar, perdón, la formación ciclista o dirigir formación relacionada con esta. Otra cosa que me gusta destacar que es importante para conseguir cambios de hábito y no solo conseguir el cambio, sino además mantenerlo y reforzarlo, es reducir barreras. Esta es una de las cosas que más trabajamos en esos cursos de formación, porque normalmente se dirigen también a dar experiencia práctica o buenas prácticas de cómo las personas que utilizamos la bici con normalidad desmontamos las barreras comunes de no uso de la bici que en las estadísticas podemos ver, ¿no? Entonces, esas barreras, ¿cómo se desmontan? Pues con educación y con información, con comunicación, con estímulo, es decir, con una de las patas muy importante es realizar actividades de formación. Y una de las cosas que destacamos mucho en la formación que intentamos aunar y crear metodología al respecto de esta es una parte muy importante es que sea en positivo, o sea, que animemos, como decíamos en esa gráfica que salía, animar, recompensar y tal, pues que animemos a que más personas disfruten en positivo del uso de la bici y a que la comunicación o la formación que realicemos sea en positivo, ¿no?
porque en algunos casos la promoción o algunas campañas están muy dirigidas a la inseguridad, la accidentalidad, y esto en muchos casos crea un- unas dificultades para ciertas personas que hacen que sientan más miedo a usar la bici en la circulación, y hay que ser conscientes de que tenemos que reducir esas barreras de miedo a la circulación, ¿no? Entonces trabajamos con la formación mucho el refuerzo positivo, el ayudar a que las personas se den cuenta de lo que sí que están consiguiendo y cómo evolucionan, y a la vez también darles una experiencia positiva, práctica y real que les ayude a sentirse capaces de realizar esta actividad. ¿Vale? Tanto a quién, o sea, a qué personas nos podemos dirigir o normalmente realizamos estas actividades. Por supuesto, cada municipio o cada territorio es un mundo y deberíamos tener conocimiento de los perfiles de usuarios en nuestra población y usuarias que sí que usan la bici y quienes no la usan, quiénes son potenciales usuarios, cómo podemos llegar hasta ellos y quienes requieren de cierta formación exclusiva o no. Para esto deberíamos conocer mejor, como digo, los perfiles de usuarios y de no usuarios, pero con los datos que tenemos de lo habitual y de las estadísticas que se realizan o las encuestas que se realizan, podemos llegar a ciertas conclusiones. Una de las actividades, o sea, uno de los grupos de población que más lo requiere, os voy a poner un vídeo para que os lo explique una de ellas en persona. Charo, una alumna del aula de la bici. Hola, soy Charo. Tengo 60 años y acabo de terminar un curso para aprender a ir en bicicleta. La verdad es que cuando yo era pequeña, como la mayoría de mujeres de mi edad, en nuestras casas no había muchos recursos. Lo de ir en bicicleta era difícil. Con el tiempo, la sociedad tampoco acompañó. Lo más importante era tener coche, salir, trabajar mucho. Y la verdad es que la bicicleta quedó un poco como postergada. Después sí que es verdad que el auge de cuidar el cuerpo, tener más tiempo libre, el carril bici, todo eso ha ayudado a que la bicicleta sea más importante. La vuelta de la sociedad también hacia un tipo de vida más sostenible también ayuda. Después, mis cuñados un día dijeron de quedar para hacer una excursión. Yo puse mil excusas porque no sabía ir en bicicleta, pero no iba a decirlo. Pero me sentí discapacitada. ¿Cómo podía ser que algo tan elemental y que todo el mundo se supone que sabe ir en bicicleta, yo no sabía? Pero bueno, le di vueltas, lo pensé, hasta que una amiga me comentó que tenía que aprender porque tenía que ir con su hija. No lo pensé. Busqué en internet y encontré Aula de la Bici. Son maravillosos. La verdad es que la pasión que le ponen se transmite. Y lo maravilloso de aprender cuando eres mayor es que eres totalmente consciente de lo que avanzas, paso a paso. Y yo quería más cada vez, más, aprender más, tener más confianza. Pero se acabó el curso y tuve mono. Ahora estoy en ello. Voy a comprarme una bicicleta para superarme, ganar confianza, ser más independiente con la bicicleta y mejorar. Ponerme retos, sí, pero no sé hasta dónde voy a llegar. Lo que no quiero es parar y no voy a parar. Hasta luego. Bueno, esta es una de tantas historias que podríamos contar, que aquí nos cuenta también esta Charo, perdón que lo he reducido, y que, bueno, pues en estos media hora o 45 minutos nos puedo contar todas las experiencias de todas las personas que pasan por este curso, pero
pero sí que quería destacar una de tantas experiencias para que conocierais un poco la realidad de tantas personas que nunca han ido en bici y lo necesaria de esta formación, porque muchas personas ni siquiera consideran que haya, o sea, ni siquiera nos planteamos los que sí que vamos en bici con normalidad, que haya gente que no haya aprendido o que haya gente que requiera de este apoyo, ¿no? Entonces, bueno. Resumiendo mucho, he querido poner la experiencia de Charo. El resto de vídeos que tenemos muchos de esta formación y de otros y de los otros niveles que ahora explicaré, os las voy a poner en la presentación para que lo podáis ver si queréis algunos de ellos, pero ya no os voy a parar más con vídeos. Entonces, ¿quién no sabe montar en bici? El barómetro de la bicicleta, que desde la red se trabaja eh, anualmente, nos da datos de quién no sabe montar en bici, que poco cambia de año para año, ¿vale? La experiencia, por ejemplo, del aula de la bici es que más de 9 de cada 10 personas que vienen a los cursos de aprender, el más básico, como si dijéramos, son mujeres. Y la evolución que aquí dice de sin estudios, personas migrantes y otros perfiles o características de las personas que residimos en España, os las nombro aquí, pero han ido variando en función de cuando empezamos la formación aquí en Valencia y en la actualidad. Inicialmente éramos mujeres de un cierto perfil, con mucha capacidad de hacer cosas difíciles que se les habían quedado pendientes, pero ahora cuanto más se usa la bici y cuantos más personas pasan por los cursos, más variedad y diversidad hay de personas que vienen a la formación, desde personas con discapacidades físicas o intelectuales diversas a personas migrantes, siguen viniendo muchas personas o sea, del perfil mujer a partir de los 40 años, por ejemplo. Entonces, hay muchos perfiles poblacionales que requieren el nivel básico. Los otros niveles ahora lo contaré, pero el básico también, incluso en la infancia. Muchos niños cuando realizamos y niñas cuando realizamos actividades en coles, igual dicen, no, es que yo no ha podido venir porque estaba enfermo. Igual si preguntamos unos meses antes a esa actividad, vamos a detectar que esa persona no es que estaba enferma, sino que le daba vergüenza decir que no podía venir porque no sabía ir en bici. Entonces, estos son algo que es mm, muy común. Es un porcentaje de la población que no es tan elevado como la de circulación o darle miedo a circular, pero es verdad que sigue habiendo muchas personas que no saben ir en bici. Entonces, tanto mujeres adultas como otros perfiles requieren de esta formación. Después, en otros niveles que ahora luego explicaré, que son como más elevados o de circulación, también es necesario. Por ejemplo, hicimos un estudio de movilidad ciclista y género en Convici con una encuesta a nivel estatal y tratando de conocer mejor la realidad de mujeres y hombres que sí que iban en bici o que no iban en bici. Y una de las conclusiones es que hay una diferencia muy grande entre mujeres y hombres en la percepción de la inseguridad. En las mujeres ascienda al 51%, mientras que en el caso de los hombres la percepción de inseguridad se sitúa más baja, en un 35%. Otro de datos también importantes es mantener y darle capacidad para que se mantengan a lo largo del tiempo usando la bici, porque a veces cuando tienen un accidente o una situación que les crea un cierto estrés en la bicicleta, los hombres tienen más posibilidad o tienen menos reticencia a volver a usarla. En cambio, las mujeres en su imaginario se queda más presente ese nivel de inseguridad y es más complicado que vuelvan a usar la bici, ¿no? Entonces, estos son algunos de los datos que no quiero alargarme demasiado. Por ejemplo, también esto es una gráfica del observatorio de hace varias ediciones que decía los frenos de la bicicleta, el peligro al tráfico y la falta de facilidades relacionados con la infraestructura ciclista hacen que se reduzca el uso de la bici. Entonces, el peligro al tráfico se puede mejorar con infraestructura, pero también con formación que les dé una experiencia práctica positiva, como decía. Entonces, en muchos casos, saber ir en bici
se considera lo suficiente para saber circular. Sin embargo, los datos que decíamos de la percepción de inseguridad nos confirman que esas barreras hacen que la gente no vaya en bici y podríamos conseguir que a través de los cursos tuvieran mayor seguridad. Un 42,7% de la sociedad considera que la inseguridad al circular en bici entre el tráfico es su mayor inconveniente para usar la bici. Esto en el barómetro de la bicicleta de 2022. Entonces, de ahí que surgieran bueno, cada vez hay más proyectos de formación ciclista y surgieran eh, estos proyectos alrededor de la profesionalización de la formación ciclista y eso es lo que intentamos. Entonces, eh, ahí en la metodología Una Bici Más, que es la que utilizamos en Factoría de Ciclistas, en Conbici y que también hemos puesto en común con la red de Ciudades por la Bicicleta y con la Dirección General de Tráfico, hay 4 niveles, pero 3 son como los más grandes que he ido adelantando, que es el curso de iniciación, es nivel 1 o curso de iniciación como lo queramos llamar. Normalmente tiene unas 4 sesiones, unas 8 o 10 horas por curso y ese concede a la persona que participa un mínimo de habilidad para tener confianza en seguir practicando. Hay personas que tienen habilidad suficiente con bastante velocidad y otras personas que requieren de más tiempo. Entonces, la media se da con esto. Entonces, hay otros requisitos, o sea, en nuestra metodología establecemos pues ratio de profesor con alumnado y condiciones del espacio donde vamos a dar la clase, etcétera, etcétera. Esto lo podéis ver en otro manual que hemos hecho que se llama Cómo formar ciclistas y que se realizó con DGT. También os pondré el link. El segundo nivel de esta formación es el curso de habilidad, nivel 2, que lo que intentamos es bueno, los objetivos de ese curso son conceder habilidad suficiente como para tener las mínimas capacidades para salir a circular en la vía. Es decir, por ejemplo, señalizar como está haciendo esta mujer, poder mirar hacia atrás con seguridad, poder salir con celeridad y sin inseguridad, etcétera, etcétera. Estos cursos suelen ser más cortos, a veces están unidos al primero y si podemos a algunas personas les damos algo de habilidades de curso de nivel 2, pero solemos diferenciarlos para que sea un proceso de evolución calmado y asentado. En la formación para las infancias, pues suele estar más relacionado o sea, los ejercicios están más dirigidos a habilidad y a este curso de circulación, porque como decíamos, algunos de los niños y niñas no saben ir en bici, pero no todos. Y en los adultos que vienen a los cursos hay una mayor cantidad, o sea, son todos normalmente, ¿no? Entonces, el curso de circulación de nivel 3 se dirige a personas que ya sabiendo ir en bici, eh, aunque no tengan inseguridad, siempre van a aprender buenas prácticas y a mejorar su circulación. Pero sobre todo vienen personas que no tienen seguridad suficiente. Pero también, según a quién los dirijamos, ahí estos cursos de nivel 3 también los podemos dirigir a trabajadores de empresas y a otros colectivos donde la organización quiere que más personas vayan en bici. Y entonces, esta es una de las acciones que podemos realizar, ¿no? Para impulsar el uso de la bici en un grupo de población, ¿no? Hacerle una actividad, un curso de circulación teórico-práctico, donde tengan una experiencia real entre el tráfico para conocer mejor buenas prácticas. Todos nuestros cursos los hacemos como increciendo, ¿no? En función de la dificultad vamos evolucionando. Por supuesto, en un primer momento y sin conocer a la persona y sin haber realizado algún ejercicio de habilidad, no realizamos este ejercicio en esta vía. Comenzamos en espacios más calmados y luego pasamos, esto es como uno de los últimos ejercicios o en ese ejercicio del curso de circulación avanzado que os lo pongo en la siguiente gráfica.
4 niveles de aprendizaje. El primero, el aprender a montar desde cero, en el que comprobamos aspectos básicos de seguridad en las bicicletas, adquirimos el equilibrio, arrancamos sin ayuda de pedalear y frenar y dirigimos la bicicleta a voluntad, ¿no? Porque como al principio, como que la bici va sola, ¿no? En el segundo nivel es cómo manejar la bici, que ya he dicho. El tercero es la conducción básica o en esos espacios más calmados y con algo de conocimientos generales de normativa y como los ejercicios más evolucionados son como circular en diferentes espacios de las vías, o sea, diferentes diseños de las vías, o sea, compartiendo espacio en calzada o dentro de infraestructura, pero también incluso atravesar una rotonda. Y en la conducción avanzada, pues es circular por grandes avenidas, como veíamos en ese ejercicio, atravesar rotondas o más con 2 o 3 o más carriles, o circular por entornos periurbanos, ¿no? Que ahí ya requiere de una agilidad y una habilidad más evolucionada, ¿no? O más afianzada. Aquí veréis un vídeo de experiencias de personas que han realizado diferentes actividades de esta formación, tanto niños pequeños como vemos aquí, como bueno, niños o adolescentes y personas adultas y sus diferentes experiencias. Eh, pero no lo voy a poner como he dicho para que no alarguemos la presentación demasiado. Entonces, estos diferentes niveles de habilidad los podemos dirigir a diferentes colectivos de personas, como ya he dicho, a la comunidad educativa, podemos ir a alumnado, a colegios que suelen ser cautivos, entre comillas, y es más sencillo organizar formación. Con lo de sencillo no quiero decir que no requiera de una organización y una logística, pero bueno, si desde un cole o desde un municipio nos proponen realizar actividades en los colegios, bueno, pues la organización es un poquito más sencilla, ¿no? Pero también podemos realizar formación para equipos impulsores de bicibuses, también se pueden hacer actividades para las familias, porque la experiencia es que si solo formamos a la infancia y los adultos y adultas que circulan con los niños y las niñas no tienen habilidad, no tienen estos conocimientos de buenas prácticas y de normativa, pues van a sentir el nivel de sensación de riesgo y de inseguridad tanto como tenían previamente los niños al hacer el curso. Entonces es muy interesante o muy importante realizar a todos los perfiles dentro de la comunidad educativa, incluso al profesorado. Eh, Aquí tenéis un vídeo de un Bici Family que realizamos en abierto, no a una de comunidad educativa en concreto, sino para quien quiera apuntarse para infancia y adultos. Luego hay otros colectivos, como ya he nombrado, que por tener gran cantidad de personas que requieren de un apoyo, pues se pueden realizar esos cursos específicos para ellos o ellas. Los cursos de mujeres son muy comunes, pero también se pueden realizar para personas migrantes a través de organizaciones que están realizando actividades de empoderamiento o cualquier tipo de actividad relacionadas con esos perfiles poblacionales, un poco para presentarles, a introducirles en la ciudad y en la realidad de las formas que tienen para desplazarse. También hay formación para personas dedicadas a la bicimensajería y ciclologística, personal de empresas, como decía antes, a los trabajadores, personas con discapacidad y personas a tercera edad, que también es importante, aquellas que iban en bici mantenerlo o las que nunca fueron, ver cómo poder formarles, ¿no? Y como ya he dicho antes, la población también, si hacemos a población en general, como he dicho antes, que realizamos actividades también abiertas, ¿no? Pues es importante montar el curso de montar desde cero, mejorar el control o el curso de habilidad que le llamamos de nivel 2, circular en entornos urbanos, acompañamiento en primeros desplazamientos, eso también es muy interesante para personal de polígonos industriales, por ejemplo, donde el itinerario puede ser algo complejo o tener algunas
dificultades en algunas intersecciones, o tener diferentes itinerarios y probar los que sean más tranquilos, más seguros o con más personas, porque si nos desplazamos por la noche, quizá hay que priorizar estas características del itinerario, etcétera, etcétera. También realizamos formación teórica online, aunque siempre intentamos que haya una experiencia práctica y real en la circulación. En este manual que os he dicho que hemos creado de formación ciclista para municipios, damos los requisitos técnicos de la formación. Es importante destacar de la formación que realizamos o que hemos querido estandarizar desde Una Bici Más con otras organizaciones como DGT, ya he dicho, es importante tener ese respaldo, como decimos aquí, que está respaldada la formación y que es el manual que existe o la metodología existente en España única para formación ciclista. Y luego el resto de características es que es segura, que es empírica, pues, es decir, que es práctica, que es gradual, lo que ya he explicado, vamos poco a poco increciendo en todos los cursos, es flexible en función de la persona y sus necesidades y está extendida en muchas partes del territorio. En la metodología y en ese manual explicamos que hay que dimensionar la formación ciclista, que la parte de realización del curso es lo que se ve de todo el proyecto, pero hay que planificar, diseñar, evaluar y conocer las necesidades operativas de logística y otros temas, ¿no? Es muy importante o nos gusta destacar mucho las características de un buen formador, y dentro de la formación que planteamos para implementar formación ciclista o proyectos de formación ciclista, siempre hablamos de que haya una formación teórico-práctica para el personal que va a implementar la formación, prácticas con el alumnado, ejecución y luego una ejecución del programa, ¿no? Y auditorías siempre, ¿no? Esta es una propuesta de cómo implementar de cero un proyecto, una formación, un programa de formación ciclista. Tenemos algunas gráficas para ver, pues, las cosas que hay que estudiar, de primero elegir el colectivo, qué infraestructura y logística tenemos que tener en cuenta que vamos a incluir en el programa, la organización y la adaptación del programa, la duración, el equipo de instructores, el alumnado al que va dirigido, el coste de la formación, ¿no? Entonces, tenemos algunos ejemplos de, por ejemplo, en una formación de unos fondos previstos de 50.000 euros, pues podríamos tener una formación del equipo, luego un piloto tutorizado, como he explicado antes, y luego unas licitaciones relacionadas con la ejecución y con la auditoría. Y luego también hablamos de cómo la estrategia de adaptación o la estrategia de implementación a diferentes escalas. No es lo mismo en un municipio con más de 100.000 habitantes, que podríamos empezar con un piloto en un distrito o en varios colegios y luego expandirlo a todo el municipio, o con municipios de menor habitantes o menor población, porque, bueno, quizá deberíamos valorar alguna de las cosas que se proponen es, bueno, pues que se realice la formación en diferentes municipios cercanos y que se organice desde entidades supramunicipales con el apoyo del municipio, por supuesto, teniendo en cuenta que es importante que quien realice la formación tiene que tener una estabilidad en el trabajo para que se estabilice el programa, ¿no? Sabemos todas las dificultades que eso supone, pero eso sería lo ideal. Eh, y luego hemos realizado un estudio desde Convici en el proyecto, la subvención de Convici Herramienta Climática, dirigida a conocer las entidades que están realizando formación ciclista en el territorio. Por supuesto, algunas no nos habrán contestado, pero ha habido bastante respuesta, casi 100 respuestas, o sea, 100, sí, 93 respuestas en concreto. El número de entidades y programación de formación ha aumentado en los últimos 10 años, lo hemos visto a través de la encuesta. Otros datos que nos da la encuesta es que hay una heterogeneidad de formadores o entidades que están haciendo formación. Hay una gran variedad de entidades que imparten formación ciclista
que están relacionadas solo con la bici, pero otras que vienen de otros campos y que además también realizan. La mayoría son de formación ciclista o el porcentaje más elevado es de organizaciones que se dedican a realizar promoción, formación, consultoría o otros o proyectos relacionados con la formación ciclista, pero también hay de otros perfiles de empresas. Suelen ser empresas pequeñas, hay una diversidad geográfica, aunque como veis hay algunos espacios que no están cubiertos suficientemente. La financiación mayoritariamente es de fondos públicos. Los objetivos principales de la formación es la promoción, pero también está otros objetivos como seguridad vial y sostenibilidad ambiental. Y la metodología que más se utiliza, casi en un 60% de las entidades, es una bici más. Otras o no tienen o utilizan una propia que no es conocida por otros, ¿no? En las características del alumnado, el 80%, o 84% de la participación corresponde a la infancia y adolescencia y hay una parte menor de otros grupos poblacionales, como son las personas adultas. Eh, y la mayoría, más del 74 o más del 70% de los programas están dirigidos a centros educativos y son programas locales o predominio de programas que vienen desde los municipios y los presupuestos varían en rango, pero pueden ir de entre 20 euros a 80 euros por participante. Entonces, algunas de las conclusiones del estudio son estas que he nombrado, que existen unas barreras geográficas que aún tenemos que mejorar, que es necesario que haya más estabilidad y una homogeneización de la estandarización o una metodología común que hemos creado desde los colectivos o desde las organizaciones que estamos realizando la formación, pero es interesante que de algún modo se implante de forma estable y con una estandarización oficial. Algunas administraciones públicas lo están haciendo y tienen programas estables, algunas de las más estables o más pioneras las hemos nombrado en este manual y es importante que lleguemos a otros territorios y que se estabilice. Existen algunas barreras que nombramos, que son las necesidades que hemos nombrado, pero por ejemplo también que lleguemos a más perfiles de población, no solo la comunidad educativa, y que profesionalicemos el sector, o sea, que hayan más personas que se planteen realizar formación para que lleguemos a más usuarios finales. Aquí he supuesto uno de los vídeos que realizamos hace tiempo desde organizaciones que se realizaron desde Barcelona y Zaragoza y en Valencia también hicimos uno más antiguo que va dirigido a, bueno, resumir sí, transmitir lo que consideramos más importante de la teoría y las buenas prácticas de circulación en bici. Y bueno, siempre nos gusta destacar que somos una comunidad. Muchas gracias, espero no haberme alargado demasiado y espero que tengamos muchos temas para debatir en el debate el viernes. Un saludo.